En el programa de hoy, Santo Padre invita a recitar una oración para pedir perdón por la guerra y suplicar el don de la paz. Papa Francisco consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Obispos de Italia se unen al Papa Francisco en oración para que las armas callen en Ucrania. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Damos inicio al programa con noticias de la invasión de Rusia a Ucrania. Y nos vamos hasta Roma con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuéllar, quien nos tiene información sobre la audiencia general que presidió el Papa Francisco hoy miércoles, en la que pidió recitar una oración para pedir perdón por la guerra. Adelante, Mercedes. Hola a todos, espero que estén muy bien. Les saludo desde los alrededores de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Papa Francisco nos invitó a recitar una oración para pedir perdón por la guerra y a suplicar el don de la paz. Así lo dijo el Santo Padre en el Aula Pablo VI del Vaticano durante la audiencia general semanal de este miércoles, que contó con la presencia de numerosas personas procedentes de diferentes partes del mundo. En su catequesis, el Papa continuó reflexionando sobre el sentido y el valor de la vejez y eligió el pasaje bíblico del Arca de Noé y aprovechó para alentar a la protección de la vida. Escuchemos lo que dijo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay mexicanos por ahí. Pidamos al Señor que, como Noé, sepamos acoger, valorar y proteger el don de la vida en todas sus manifestaciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Además, el Santo Padre explicó la vocación de las personas mayores, que consiste en sacarnos del engaño de vivir sin una dimensión espiritual, pensando solo en el bienestar y en la juventud eterna, o con una visión pesimista centrada en el fin del mundo. En la lectura del libro del Génesis escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo, ¿qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Por último, el Santo Padre sugirió en este tiempo de Cuaresma también a vivir en este tiempo doloroso de la guerra, imitar a Cristo y a obtener fuerzas de Él para un compromiso fiel con la vida cristiana. Y con esta invitación del Papa Francisco a estar atentos, a no vivir despreocupados del sufrimiento del prójimo, me despido por hoy. Les deseo una buena continuación del tiempo de Cuaresma. Informo para ustedes en WTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. En otras noticias, en el marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el Papa Francisco consagrará dichos países al Inmaculado Corazón de María este viernes 25 de marzo. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el próximo viernes 25 de marzo durante una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro del Vaticano, según fue informado por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Además, un comunicado pontificio añade que el mismo acto, el mismo día, será realizado en el Santuario de la Virgen de Fátima, en Portugal, por su eminencia el cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, como enviado del Santo Padre. Como se dio a conocer el pasado 2 de marzo, los obispos católicos de rito latino en Ucrania
pidieron al Papa Francisco que consagre públicamente su país y a Rusia al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió la Virgen de Fátima en sus apariciones en 1917. De esta manera, los prelados católicos ucranianos rezan para que esta consagración pública por parte del Sumo Pontífice pueda poner fin a la guerra que comenzó el 24 de febrero con la invasión de las fuerzas militares rusas. Finalmente, los obispos de Ucrania también han propuesto una oración actualizada de consagración al Inmaculado Corazón de María para que se rece al final de cada misa y en privado, en la cual piden por los fallecidos, por los enfermos y por la llegada de la paz a su nación. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Italiana expresó su apoyo en la oración al Papa Francisco para que se ponga fin a la guerra desatada con la invasión rusa. La Conferencia Episcopal Italiana ha expresado su apoyo en la oración al Papa Francisco, quien recientemente ha pedido que las armas callen en Ucrania y se ponga fin a la guerra desatada con la invasión rusa. Con ocasión del 9º aniversario del pontificado del Santo Padre, los obispos italianos indicaron que en este tiempo de sufrimiento y angustia se unieron en oración para que el conflicto armado cese y se pueda retomar cuanto antes el camino del diálogo. En esta línea, los prelados lamentaron que el aniversario de la elección del Sumo Pontífice cayó en un momento oscuro de la historia de la humanidad, ya que los vientos de guerra soplan cada vez más fuertes a las puertas de Europa, trayendo muerte y destrucción. Como se dio a conocer, desde hace varios días los soldados rusos han sitiado las ciudades y los civiles se encuentran atrapados sin luz, comida o calefacción. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Italiana dijo que junto con las iglesias que están en Italia, buscan orar para transformar el mundo actual y se comprometen al mismo tiempo a trabajar por la paz y la fraternidad. Finalmente, los obispos italianos le ofrecieron al Papa Francisco sus mejores deseos por su aniversario, renovaron su fiel cercanía y encomendaron su ministerio a la Virgen María, Reina de la Paz. Seguimos también unidos en oración al Papa Francisco para que se acabe al fin con la guerra. Siguiendo con la información, el Sumo Pontífice recibió en audiencia a los miembros del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano para inaugurar el nuevo año judicial y aseguró que la justicia debe estar de mano con la misericordia. Veamos. En el marco de la inauguración del año judicial número 93, el Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano. En su discurso, el Santo Padre defendió que la justicia que propone Jesucristo no es tanto un conjunto de normas que hay que aplicar con pericia técnica, sino una disposición de vida que guía a los responsables y que exige sobre todo un compromiso de conversión personal. Después de saludar a los presentes, el pontífice agradeció a los jueces la entrega con la que se dedican al delicado servicio de la administración de justicia. En esta línea, el obispo de Roma subrayó que este día es una oportunidad para que las personas implicadas en el mundo de las instituciones y en particular de la justicia se reúnan y debatan. Su cualificada y numerosa presencia subraya la importancia que reconocemos en esta ocasión, oportunidad de encuentro y diálogo entre las personas involucradas en el mundo de las instituciones y en particular de la justicia. En efecto, es un momento crítico para la humanidad, en el que se pone a prueba la idea del bien común, que es mucho más que la suma de los bienes individuales. Se trata de un compromiso pesado y responsable. Si trata de un empeño gravoso y carico de responsabilidad. Asimismo, el Papa Francisco habló del camino sinodal, incluido también en el ámbito judicial, afirmando que la sinodalidad implica sobre todo caminar juntos y en los casos judiciales, esto significa que todos los participantes del proceso están llamados a contribuir a la averiguación de la verdad a través del proceso contradictorio, la confrontación de argumentos y el examen cuidadoso de las pruebas. Finalmente, el Santo Padre aseguró que el derecho y el juicio deben estar siempre al servicio de la verdad y la justicia,
así como de la virtud evangélica de la caridad. En otra noticia les contamos que tras la reciente despenalización del aborto libre hasta las 13 semanas en el estado mexicano de Sinaloa, la diócesis de Culiacán señaló que los políticos católicos que votaron a favor de esta ley no pueden recibir la Eucaristía ni ser padrinos en otros sacramentos. Veamos. Ante la reciente despenalización del aborto libre hasta las 13 semanas en el estado mexicano de Sinaloa, la diócesis de Culiacán hizo pública una dura advertencia y señaló que los políticos católicos que votaron a favor de esta ley no pueden recibir la Eucaristía ni ser padrinos en otros sacramentos. En una carta abierta, el padre Miguel Ángel Soto Gaxiola, responsable diocesano de la Comisión para la Vida, Familia, Juventud y Laicos de Culiacán, indicó a los diputados católicos que votaron a favor de despenalizar el aborto en Sinaloa que si se les niega la comunión no es en lo absoluto una sanción eclesiástica, sino el reconocimiento del estado objetivamente indigno de una persona a recibir la Sagrada Comunión. Como se sabe, el 8 de marzo pasado el Congreso de Sinaloa aprobó una serie de reformas a normas estatales de Sinaloa y con ellas se convirtió en la 7ª entidad federativa mexicana en despenalizar el aborto. Al respecto, el padre Soto Gaxiola respondió a quienes se justifican diciendo creer personalmente en la inmoralidad del aborto para al mismo tiempo favorecer políticas públicas que incluyen la legalización de esta práctica. En ese sentido, precisó que esta es una teoría errónea, pues ninguna circunstancia, ningún fin, ninguna ley puede hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, ya que es contradictorio a la ley de Dios, que está escrita en todo corazón humano, conocida por la razón misma y proclamada por la Iglesia. Al finalizar su misiva, el padre Soto Gaxiola pidió a los diputados católicos mexicanos ser coherentes con su fe y no renunciar a la responsabilidad personal de votar a conciencia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia consagrará a San José a las familias colombianas y al país entero. Además, productora Bosco Films estrenará documental Corazón de Padre. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de vuelta al programa y nos vamos hasta Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene una buena noticia, y es que el cardenal Rubén Salazar ya se encuentra estable, recuperándose luego de haber estado hospitalizado por afecciones cardíacas. Te escuchamos, Lida. Así es, Nati, Eddie, estimados televidentes, los saludo en esta oportunidad desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá e inicio contándoles que luego de estar durante varios días hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica aquí en Bogotá, el cardenal y obispo emérito de Bogotá, Rubén Salazar Gómez, tras sufrir quebrantos de salud de tipo cardíacos, ya está estable y se encuentra en su lugar de residencia aquí en la capital colombiana. Y en otras noticias, la Iglesia Católica Colombiana ha anunciado que este sábado 19 de marzo se llevará a cabo la consagración a San José del país y de las familias. Aquí los detalles de la información. Se hace en el marco del año Familia Amoris Laetitia, que fue convocado por el Papa Francisco y que se concluye en el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrollará en Roma del 22 al 26 de junio. Por tanto, la iniciativa busca proponer a San José como custodio de las familias. Él, como columna de la familia de Nazaret, también se convierte para las familias colombianas y del mundo entero en columna. Él, en los momentos más difíciles de la vida de la familia de Nazaret, fue fiel custodio, fue el hombre justo que supo conducir la familia de Nazaret según el plan proyectado por Dios. Por tanto, se convierte en un modelo de inspiración para la familia colombiana. De manera que la invitación es para que en las diócesis del país, en las parroquias y luego también al interior de cada familia, pues hagamos esta consagración.
Muy bien, y por otra parte, del 22 al 25 de marzo, el presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia estarán en Roma para llevar a cabo una audiencia oficial que han solicitado con el Papa Francisco. Esto bajo el propósito central de poder comentarle algunas inquietudes que como iglesia se tienen frente al contexto actual del país, especialmente en estos momentos electorales, y también sobre el caminar de la iglesia en Colombia. Monseñor Luis José Rueda, Monseñor Omar Alberto Sánchez y Monseñor Luis Manuel Alí aprovecharán para visitar algunos de los dicasterios romanos. Y recientemente, durante 3 días, el Departamento de Ministerios Ordenados y Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal convocó aquí en la sede a cerca de 40 delegados de la pastoral sacerdotal. Esto para poder discernir algunos aspectos importantes que permitan fortalecer el trabajo con y para el clero colombiano. Bueno, nosotros estamos en la primera etapa, estamos escuchando porque estamos en toda la dinámica sinodal. Y yo creo que es muy conveniente escuchar lo que el grupo de delegados han ido aportando frente a las preocupaciones fundamentales que hay en cada uno de los presbiterios. Ya estamos viendo, luego se está juzgando esa realidad para luego pasar a hacer unas propuestas concretas en el actuar, porque es necesario configurar un plan o al menos unas líneas generales para la pastoral sacerdotal de cada una de las jurisdicciones. Muy bien, hasta aquí las principales noticias de la Iglesia Católica desde Colombia. Ustedes, como siempre, gracias por estar conectados con nosotros. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Gracias por la información, Lida. Y en la siguiente nota conozcamos el relato de una de las víctimas del obispo argentino, Monseñor Gustavo Sancheta, condenado a prisión por cometer abusos sexuales contra seminaristas. Uno de los ex seminaristas víctima de abuso sexual cometido por el obispo emérito de Orán, Monseñor Gustavo Sancheta, el cual es identificado por las siglas MC, habló por primera vez con la prensa y dio testimonio de su paso por el seminario y la manipulación que sufrió. Como se sabe, el pasado 4 de marzo la justicia argentina halló culpable al obispo Sancheta del delito de abuso sexual en perjuicio de GG y de MC y lo condenó a 4 años y medio de prisión efectiva. Al referirse a la vida de él y de sus compañeros en el seminario San Juan 23, MC se sinceró ante la entrevistadora del medio El Tribuno y aseguró que lo pasaron mal. Además, detalló que si bien entraron todos con la ilusión de ser sacerdotes, de servir a la gente en nombre de Dios, vivieron momentos muy duros de mucha discriminación, de mucho maltrato y dolor, porque la iglesia intentaba ocultar todo lo que se vivía. La víctima, hoy con 28 años, ingresó al seminario cuando tenía 19 y permaneció allí por 7 años bajo la supervisión de Sancheta. En esa línea, MC narró en la entrevista que de a poco se fue generando el escenario para que se cometieran los abusos sexuales a partir de la manipulación de los jóvenes. Según el ex seminarista, gran parte de la manipulación se debió a que Sancheta presumía de su amistad con el Papa. Cabe recordar que el juicio contra Sancheta se inició el 21 de febrero y durante el mismo el obispo negó los cargos de abuso sexual en su contra, mientras que las víctimas ratificaron ante el tribunal sus dichos formulados en la etapa de investigación, señalando uno de ellos que el sacerdote le habría formulado propuestas amorosas y requerido masajes. Es preciso mencionar que el ex seminarista MC contó en la entrevista concedida al medio El Tribuno que luego de la sentencia final al obispo, él expresó que esta es una pequeña parte de todo lo que se vivió, pero que ahora sigue el trabajo particular de ir sanando esas heridas que quedarán para toda la vida y que cuesta mucho cerrar. Y estando a puertas del próximo estreno del documental Corazón de Padre sobre José de Nazaret, que se estrenará este 18 de marzo en los cines de España, nos encontramos enlazados con Xavier Bartumeus, un reconocido artista de Barcelona y uno de los testimonios que aparecen en esta nueva cinta de Goya Producciones. Xavier, bienvenido al programa. Hola,
o la habían hallado. Muchas gracias. Xavier, para empezar, cuéntanos, por favor, un poco sobre tu historia con San José. Sabemos que realizar una escultura de él a tamaño real fue un momento clave. Sí, realmente fue una parte emocional. Era una época que yo estaba en una crisis personal, religiosa, espiritual profunda. Y el hecho del encargo fortuito, o no tan fortuito, de San José, me hizo poco a poco y gradualmente cambiar otra vez mi opinión y, digamos, volver otra vez la mirada hacia Dios. En ese sentido, ¿cómo fue tu experiencia participando en el documental Corazón de Padre y por qué es importante acudir a verlo? Por la sinceridad de los testimonios. Estoy convencido de ello. Es decir, los testimonios que se dan son muy variopintos. El mío es de un artista convertido, pero hay muchos más, muy diferentes. Y cada uno da su granito de arena, su aportación diferente a una figura absolutamente anónima, pero a la vez absolutamente vigente y protagonista, que es la figura de San José, que es el santo del silencio, para mí, del silencio reparador, ya que él, sin hablar, es un pilar indispensable para nuestra religión. Xavier, esta cinta se basa en una pregunta muy importante. ¿Cómo actúa hoy San José? ¿Cuál crees que sería la respuesta? San José actúa de diferentes maneras según las diferentes personas, de eso estoy convencido. Yo, por ejemplo, soy artista, soy soltero, e incide en mí casi como un amigo, como un padre. También es modelo en esos momentos tan complicados de la sociedad, en todos los países. Creo que es un buen modelo de ese padre absolutamente abnegado, absolutamente seguro de sí mismo y lleno de amor, en que sabe que él tiene que hacer tiene un propósito de vida, y lo hace hasta el final. Como cualquier padre haría por sus hijos, él hace por Jesucristo. Esa imagen de ese padre abnegado que se puede ver ahora, desgraciadamente, en las guerras y en otros momentos, esa figura de esta certeza de su propósito para llegar a buen término, yo creo que es absolutamente presente en todas las culturas y en cualquier lugar de este mundo. Finalmente sabemos que este documental destinará el 15% de los ingresos recibidos al proyecto de emergencia Cáritas con Ucrania en favor de los damnificados. ¿Qué llamado podrías hacer a todas las personas que nos están viendo en este momento? Aparte de que les va a aportar espiritualmente la película, el hecho de saber que ese 15% va a ayudar económicamente a un momento tan difícil que es la invasión de Ucrania, y va a ayudar a tantas familias, niños y padres, a poder vivir dignamente en un momento tan complejo, ya sería de por sí un empuje para poder ir a verla. Aparte de la riqueza espiritual de disfrutar de ella y de ver esas diferentes opiniones o puntos de vista sobre San José. Hoy estuvimos con Xavier Bartumeus, reconocido artista de España y uno de los testimonios de la cinta Corazón de Padre. Muchas gracias, Xavier, por habernos acompañado. A vosotros, ha sido un placer. Gracias nuevamente, Xavier. Pasando a otras noticias, hace poco la Corte Suprema de Texas en Estados Unidos puso fin a la última batalla legal contra la ley estatal Latidos del Corazón, dejando vigente la ley que permite restringir los abortos tras detectarse el latido fetal. Hace unos días, la Corte Suprema de Texas en Estados Unidos puso fin a la última batalla legal contra la ley estatal Latidos del Corazón, dejando vigente una de las leyes pro vida más sólidas de la nación, pues permite restringir los abortos tras detectarse el latido fetal. Al respecto de la noticia, Laila Rose, presidenta del grupo Provida Life Action, manifestó que esa es una gran victoria para los niños de Texas y que la ley continuará protegiendo a los no nacidos con un latido detectable de la violencia del aborto. Por el contrario, los opositores a la ley denunciaron el fallo como una mayor erosión del marco legal vigente desde la histórica decisión Roe vs. Wade de 1973, que legalizó el aborto en todo el país. Como se recuerda, este caso se centró en la manera inusual en que los legisladores pro vida en Texas diseñaron la ley de latidos del corazón de Texas para reducir drásticamente los abortos legales en el estado y aún resistir un desafío constitucional.
Roe vs. Wade prohíbe expresamente que los estados restrinjan el acceso de una mujer a un aborto antes de la etapa en la que un feto puede sobrevivir fuera del útero, que la Corte Suprema determinó entre las 24 y 28 semanas de embarazo. La ley Provida de Texas, que entró en vigencia el año pasado, prohíbe los abortos en una etapa mucho más temprana de la gestación, después de la detección de un latido cardíaco fetal, que generalmente ocurre alrededor de las 6 semanas de embarazo. Amigos, hemos llegado al final del programa, pero no queremos irnos sin antes recordar que cada 16 de marzo la Iglesia Católica celebra al Padre José Gabriel de Rosario Brochero, más conocido como el Santo Cura Brochero. Que cunda el ejemplo de este apóstol que supo hacerse todo para todos para llevar a todos a la conversión. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.